Hola, en esta serie de 3 videos veremos aspectos generales y aplicados de la optimización aplicada a la ingeniería de procesos. En particular, en este video vamos a ver aspectos que permitan implementar esta metodología de manera sistemática, y en los videos siguientes trabajaremos con 2 ejemplos. El primero, un ejemplo con restricciones de igualdad solamente, y el segundo, un ejemplo de restricciones de igualdad y de desigualdad. ¿Ya? En esta serie de 3 videos abordaremos entonces la implementación de la técnica de programación no lineal aplicada a la ingeniería de procesos. ¿Ya? Bueno, lo primero que vemos en la pantalla corresponde al problema de optimización de manera general que vamos a resolver, donde es importante identificar los elementos que éste tiene, ¿ya? Y repasar esto implica básicamente identificarlos cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, en rojo aparece el problema de optimización planteado, donde tenemos que, ya sea la optimización tiene una dirección de mínimo o máximo. Yo les decía que vamos a implementar siempre mínimo, pero si queremos llevarlo a máximo habría que multiplicar por -1 la función objetivo que corresponde a esta función f, ¿ya? Y luego tenemos lo que está abajo del problema de optimización, que son 2 expresiones, una que es la que está identificada con la relación de igualdad, ¿ya? Que es h, que correspondería a las restricciones de igualdad, y que generalmente las relacionamos con el modelo del proceso. Y la segunda parte de lo que está abajo del problema de optimización, donde está el sujeto A, que corresponde a las restricciones de desigualdad. Y básicamente lo que hacen estas restricciones de desigualdad es definir regiones en las cuales es posible encontrar la solución al problema de optimización, y generalmente entonces aparecen con un menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, estas restricciones de desigualdad, a diferencia de las de igualdad que están relacionadas con el modelo, generalmente las relacionamos con aspectos de seguridad, por ejemplo, aspectos económicos, etcétera, cumplimiento de contratos. ¿Ya? Entonces, de este problema de optimización, identificamos también variables y parámetros que están involucrados, ¿ya? Los 3 que están marcados ahí con las flechas que les acabo de mostrar. Entonces, X representará para todos los efectos lo que habíamos visto antes, ya que correspondía a las variables que yo puedo identificar o que puedo obtener a partir de un modelo. Ya serían las variables dependientes. U representaría las variables independientes o variables de decisión, y alfa representaría, para este caso en particular, o sea, para este caso como general, perdón, representarían los parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos de las funciones que están involucradas en el problema de optimización? Que como h está relacionado con el modelo, podemos acordarnos de lo que vimos en simulación e identificar que si x tiene una dimensión de nx, entonces es de esperar que h tenga una dimensión de nx, de tal manera de que podríamos simular este problema si es que no estamos optimizando, solamente simulando. ¿Ya? G correspondería a un conjunto de restricciones de desigualdad que no tiene precisamente relación con el número de variables que existen, ¿ya? Y están asociadas fundamentalmente, como les comentaba, a restricciones de seguridad económica, etc. Y F representaría la función objetiva, que sería un escalar. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan, abajo de la variable min o la variable max, la que da la dirección de la optimización, aparecen las variables, en este caso x y u. Estas variables se definen como variables de optimización. Y de manera general, en este caso, las he puesto como x, u. Pero dependiendo de la metodología que utilicemos para resolver el problema, a saber, metodología secuencial o metodología simultánea, estas variables que aparecen abajo de la dirección del problema de optimización podrían tener ciertas variaciones. Entonces, en la parte de abajo, en el dibujo de abajo de esta lámina, aparece una especie de esquema donde se identifica cómo opera un problema de optimización. Entonces, vamos a imaginarnos que antes de saber los algoritmos de optimización y antes de enmarcar esto en el problema de optimización, o en el tópico de optimización, ustedes estaban en una situación en la cual eran capaces a estas alturas de, para un proceso que está modelado, ¿ya?, dar valores de variables de decisión, en este caso, las variables de decisión que habíamos marcado de manera genérica como las variables U, y a partir de eso eran capaces de, el modelo del proceso lo podían simular,
¿no es cierto? Entonces poníamos acá que aplicábamos un h, en este caso la -1, que correspondía a la simulación, y entonces obteníamos el KPI asociado a esta variable que yo me daba. Vamos a poner entonces U sub k, representando SK, cualquiera de las posibles combinaciones de variables de decisión que yo podía estudiar, evaluar en el análisis de sensibilidad paramétrica. Entonces este KPI estaba asociado al U sub k, ¿no es cierto? Pero claro, si es que para calcular este KPI, por ejemplo, un costo, un beneficio, un indicador, por ejemplo, de avance de una reacción podría ser también, etcétera, yo requeriría, o podría requerir también, el cálculo o el valor de las variables X. ¿Ya? Las variables X que están relacionadas con un modelo a las variables U. Entonces podríamos decir que estas variables son X de K. Y tal como lo hemos hecho hasta ahora, lo que hacíamos era poner que calculábamos el valor del KPI para un valor de U dado, lo que implicaba que cuando yo simulaba, aparecían entonces estas variables dependientes, las cuales eran consecuencia de una simulación. Entonces vamos a poner X U de K de alfa. Y ahí esto básicamente está asociado a la simulación. O sea, hasta ahora ustedes lo que tienen es, conocen cómo, a partir de un valor de variables de decisión dadas, simular un proceso que está modelado para obtener entonces unos KPI, los cuales se pueden construir con los valores de U más los valores de X que se obtienen con la simulación. ¿Ya? Y este concepto es la clave para entender el problema de optimización, porque lo único que hace el problema de optimización de distinto, o el enfoque de optimización distinto, les agrega una componente de realimentación que básicamente les ayuda, ¿ya?, a identificar cuál es el siguiente valor a aplicar, ¿ya?, en el problema, en el proceso modelado simulado, ¿ya? Y básicamente esa es la única diferencia. Y claro, luego, si no, nos enfocamos en la parte como más en detalle de los métodos de optimización, podríamos acá tener dos formas de resolver este problema, que una es la que les acabo de mostrar, y la segunda sería dando nosotros el valor de x de k. Si en vez de dar solo el valor de u de k, nosotros también damos el valor de x de k, entonces no sería necesario calcular el x de k en un procedimiento intermedio, porque el valor de x de k también nos lo daríamos. Pero para asegurarnos que el valor de x de k que nos demos es correcto, lo que tendríamos que identificar dentro de los KPI sería si el modelo se cumple. Es decir, reemplazar los valores de u de k y de x de k de tal manera de que el algoritmo de optimización identificara si es que los valores que nos hemos dado hacen que el modelo se cumpla o no. Y esos son los dos enfoques. Este segundo enfoque es el enfoque simultáneo, y básicamente se llama simultáneo porque me doy los valores de u y de x al mismo tiempo. Y el enfoque secuencial, que sería el que está acá arriba, es donde yo me doy los valores de u, y entonces, mediante un procedimiento intermedio, obtengo los valores de x despejándolos desde del modelo H. Y ahí esas dos informaciones van a ser relevantes para entonces poder entender cómo implementamos el problema de optimización en ingeniería de procesos. En la lámina que ven a continuación, lo que tenemos es el resumen de lo que acabamos de contar, pero ahora de una manera más ordenada. Ya tenemos el mismo problema de optimización, donde teníamos entonces estas restricciones de desigualdad, y básicamente tenemos entonces el método modular secuencial, o secuencial como les había dicho antes, el que estaba en azul, donde básicamente el sistema donde antes éramos nosotras o nosotros los que hacíamos entonces este procedimiento de análisis de sensibilidad paramétrica, puesto que ahora existe este feedback en el cual obtenemos los KPIs, ¿ya? Lo que hacemos entonces el optimizador es que en el método secuencial solamente trabaja con las variables de optimización, son equivalentes a las variables de decisión del problema, o sea, los grados de libertad, ¿ya? Y entonces el optimizador lo que hace es darse el valor de las variables de decisión. Vamos a hacer un pequeño zoom ahí, ¿ya? Darse los valores de las variables de decisión, ya que sería u sub k, y entonces lo que haría el optimizador, al darse esos valores, es probaría si esos valores de u sub k son adecuados, y para eso entonces, y adecuado se refiere básicamente al cálculo de los KPI, o sea, básicamente acá siempre hay una realimentación donde para un valor de u de k lo que hace es obtener los KPI asociados para ver si el valor de u de k que estoy obteniendo es bueno o no, y de lo contrario se actualiza. ¿Ya? Entonces básicamente para poder calcular los KPI,
en este método, puesto que el optimizador solo maneja los valores de las variables de decisión, requiere entonces un paso intermedio donde calculamos los valores de X, ¿ya? Para un valor de UDK dado por el optimizador con determinados parámetros, y eso básicamente es equivalente a lo que les comentaba de la simulación del modelo. O sea, acá adentro aparece el h de X de U y de alfa igual a 0, el cual tiene que ser simulado, lo que implica entonces que aplicamos al h a la menos 1 y obtenemos entonces X como un h a la menos 1 de h de U, X y alfa. O sea, básicamente despejamos. Despejamos, y este despeje puede ser un despeje algebraico o puede ser un despeje numérico. Y si pensamos en un despeje numérico, tendríamos que pensar, por ejemplo, en un despeje utilizando el método de Newton, o el método de punto fijo, etc. Y para este valor de U que nosotros nos damos, si volvemos ahora al optimizador, tendríamos entonces el valor tanto de las variables de decisión como de las variables dependientes, lo que nos permitiría evaluar los KPI, que en este caso en particular, los KPI estarían asociados a si el problema es menor o igual que 0, ya, o sea, si es que el valor de U que yo estoy proponiendo, que el optimizador está proponiendo, entrega una solución factible, y si es que el valor de F es mínimo. Y de ser así, entonces terminaría la función del optimizador, o en caso contrario, lo que haría sería volver a actualizar el valor del iterador de U. ¿Ya? Y entonces sería el método secuencial. Mientras que en el otro caso, el método simultáneo, lo que haría el optimizador, vamos a ponerlo acá, sería no darse los valores de U, sino que darse los valores de U y de X al mismo tiempo, como les explicaba. Y claro, en este caso no es necesario la simulación. ¿Por qué? Porque se asume que los KPI básicamente se pueden construir, o sea, la función objetivo y la restricción de desigualdad se pueden construir a partir del conocimiento de U y de X, ¿ya? Y por supuesto de los parámetros. ¿Ya? Entonces, si es que el optimizador maneja tanto los valores de U como de X, en este caso dado por este X barra, X de K, entonces puede calcular de inmediato los KPI sin tener que despejar nada. ¿Ya? Pero claro, al hacer eso tiene que evaluar que existe una coherencia entre los valores de U y X que se está dando. Y para eso entonces, aparte de entregarle los KPI anteriores que corresponderían a la función objetivo y a la restricción de desigualdad, también tenemos que entregarle información al optimizador asociada a si lo que está entregando en la relación que existe entre U y X es coherente, lo que implica entregarle el valor del modelo, el lado izquierdo de la ecuación, para que el optimizador compruebe si es que ese valor del lado izquierdo es igual a 0, porque el modelo se supone que está igualado a 0. Y ese método sería el método entonces simultáneo, porque simultáneamente entrega los valores de las variables de decisión y las variables dependientes. Ventajas y desventajas tienen los dos métodos. En el caso, por ejemplo, del método simultáneo, ya que es el que estábamos conversando recién, la ventaja que tiene es que por cada iteración no necesita simular. ¿Por qué? Porque básicamente al entregar los valores de X y U al mismo tiempo, no necesita hacer este procedimiento de h a la menos 1, no necesitamos nosotros programar ese despeje, ¿ya? Porque básicamente el optimizador se va a encargar de hacer que cuadre el valor de U y X de tal manera de que el modelo sea igual a 0 cuando el problema encuentre solución. Entonces, desde ese punto de vista, es más rápido porque no necesita hacer simulaciones intermedias, pero esa es una ventaja positiva. Es una ventaja, pero una desventaja importante es que el número de variables de optimización es máximo. ¿Por qué? Porque tiene que darse tanto los valores de U como todos los valores de X. Y eso tiene una desventaja porque cuando yo resuelvo un problema de optimización, tengo que entregar unos iteradores iniciales. Y ahí esos iteradores iniciales tienen que ser, ojalá, lo más parecidos a la solución, de tal manera de que encontremos entonces el valor que cumple las condiciones necesarias de optimalidad. Entonces, básicamente, esa sería una ventaja y una desventaja. Y hay otra ventaja que está asociada al cálculo de los gradientes, pero eso lo podemos dejar para lo que discutamos en clase. Y ahora, desde el punto de vista del método secuencial, tiene una ventaja bueno, la ventaja que del otro ahora pasa a ser una desventaja y al revés. ¿En qué sentido? En que, bueno, este problema ahora queda así. Minimizar, ahora ya no aparece el X, sino que solamente aparece el U. ¿Ya? Y ahora sería entonces el F de X de U, U, alfa, y esta relación que está acá con el X de U
es muy relevante porque básicamente lo que estamos diciendo acá es que internamente vamos a tener que implementar un problema de simulación que entonces permita obtener X a partir de los valores de U. Y eso sería equivalente entonces a tomar el modelo y simularlo, o sea, despejar el valor de X. Y de esa forma entonces obtener el X solución para cada valor de U que me entregue el optimizador. ¿Ya? Y bueno, al hacer eso, en el problema de optimización ya no aparece H. ¿Por qué no aparece H? Porque H va a estar ahora implícito en esta dependencia que vamos a forzar que siempre pase por cada iteración. Entonces básicamente ahora el problema de optimización no tiene H, solamente tiene G de X de U, alfa menor o igual que 0. Y eso implica entonces que esta relación que les comento del X de U aparece intermedio en cada iteración del optimizador. Por cada valor de U que se dé, entonces necesita simular y entonces acá aparece el X de U. ¿Ya? Y por lo tanto el KPI ahora solamente está en la función objetivo y en las restricciones de desigualdad. No es la de igualdad porque la simulación entonces asegura que siempre para cada valor de U se va a cumplir que H va a ser igual a 0, porque en la simulación lo que hacemos es despejar el valor de X. Entonces al despejar el valor de X lo que hacemos es asegurar de que el modelo siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué ventaja tiene el número de variables de optimización? Es mínimo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar con las variables de decisión igual a las de optimización, o sea, los grados de libertad. ¿Ya? Pero una desventaja muy relevante es que tengo que simular para cada iteración de la optimización, lo cual puede hacer que esto sea lento. ¿Ya? Y eso también tiene que ver un poco con lo que aparece en las PPTs de clase, donde se habla acerca de la disponibilidad de los gradientes. Ya, eso básicamente son como los dos análisis. Entonces, finalmente, tenemos una especie de propuesta de método para implementar cada uno de los pasos, donde básicamente lo que tendríamos que hacer es trabajar el problema de optimización utilizando la metodología que aparece acá con los pasos que les explico a continuación. El método entonces con el que vamos a enfrentarnos a la resolución de un problema de optimización tiene estas 4 partes, las cuales tienen una diferencia dependiendo de la estrategia que utilizamos, ya sea secuencial o simultánea. Entonces lo primero que tenemos que hacer es partir por un modelo, y el modelo básicamente nos va a implicar identificar cuáles son las relaciones de igualdad, ya que están asociadas al problema de optimización, ya que tenemos que definir la representación matemática que permite describir el proceso que queremos optimizar, y ahí generalmente este modelo al final nos va a quedar de esta forma, ¿no es cierto? Que tenemos h de x, u y alfa igual a 0, o sea, vamos a obtener las relaciones de igualdad que entonces permiten relacionar las variables dependientes con los grados de libertad de mi sistema, o las variables de decisión de mi sistema, ¿ya? También tenemos que identificar cuáles son las restricciones asociadas al problema de optimización. ¿Ya? Y estas restricciones, como les comentaba, están directamente relacionadas con situaciones asociadas a la seguridad, por ejemplo, asociadas a la calidad, y por supuesto también asociadas a los límites que, por ejemplo, tenemos asociados a los contratos, o simplemente podemos decir como económica. Elementos económicos, por supuesto también puede ser sostenibilidad, ¿ya? Y finalmente tenemos que definir cuál va a ser la función objetivo. Y ahí la función objetivo tiene que ver, x, y alfa, como les explicaba, todo al final depende de estas variables, o puede depender de estas variables, dependientes, independientes y parámetros. Y ahí esta función objetivo nos dará cuenta de el KPI que permitirá identificar si es que estamos en un mínimo o en un máximo, ¿cierto? Min o máximo. Y ahí básicamente esto tiene que ver con la optimalidad, ¿ya? Mientras que los elementos que están arriba tienen que ver con la factibilidad, ¿ya? Que tiene que ser factible y esto tiene que ser óptimo, dentro de la región factible. Y la función objetivo, bueno, acá generalmente la podemos relacionar con elementos económicos, pero también puede ser, por ejemplo, con elementos de sostenibilidad, o sea, si es, por ejemplo, tenemos indicadores de sostenibilidad o análisis de ciclo de vida, estos elementos pueden constituir parte de una función objetivo que considere estos aspectos. Ya, o sea, que puede ser bastante abierta, aunque lo clásico es llevar todo a un análisis económico, porque básicamente al ser función objetivo una escalar, generalmente está compuesto de muchos elementos que
que van en la dirección de minimizar, pero hay otros que van en la dirección contraria. Entonces, básicamente lo que uno hace es sumar todos los distintos elementos que constituyen una función objetivo, llevándolo a un elemento en común, que sería generalmente el dinero. O sea, por ejemplo, cuánto me cuesta asociado al beneficio versus cuánto me cuesta cuando me salto una determinada norma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, después de que tenemos este modelo, donde hemos identificado las restricciones de igualdad, ya, las de desigualdad y la función objetivo, con el modelo lo que debiésemos hacer es hacer un análisis de grados de libertad, ¿ya? Y ese análisis de grados de libertad lo que nos va a identificar es que tenemos grados de libertad mayores que 0. De lo contrario, no puede ser resuelto un problema de optimización, ¿ya? Eso básicamente implica que del conjunto de variables totales, ¿no es cierto?, del conjunto de variables totales X barra, por ejemplo, que como le ponía en la lámina anterior, que está compuesto de las dependientes y las independientes, básicamente es decir que el U no puede ser conjunto vacío, o sea, no puede tener un sistema en el cual el mismo número de H es igual a NX más NU, porque si fuera así, básicamente lo que tendríamos es que no tenemos grados de libertad para poder optimizar. Entonces el problema sería un problema de simulación y no de optimización, porque básicamente llegaríamos a que el H queda determinado solamente por un conjunto de elementos y no hay posibilidad de buscar algo que que vaya en la dirección de mejorar una función objetiva. ¿Ya? Entonces, con un sistema que tenga grados de libertad mayor que 0, el paso siguiente es definir el método a utilizar para la resolución. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a seguir estos dos caminos que yo les comentaba, que es el camino ya sea secuencial o simultáneo. Entendiéndolo, como lo habíamos dicho hace unas láminas atrás, en el método secuencial entonces el optimizador lo que va a hacer es entregar valores de U, y entonces va a calcular los KPI, por lo tanto va a tener una secuencia de cálculo intermedio que está asociada a una simulación. Mientras que en el método simultáneo, el optimizador va a entregar los valores de U y X y va a calcular los KPI. Y puesto que en este caso se conocen los valores de U y X, el cálculo del KPI no requiere un paso intermedio de simulación. Ya vamos a verlo, por supuesto, ahora en detalles. Y una vez que resolvemos el método, ya sea secuencial o simultáneo, lo que tendríamos al finalizar la resolución sería entonces el valor de U y el valor de X, que optimizan el sistema, el problema de optimización, que resuelven el problema de optimización. Eso quiere decir que resuelven el sistema de ecuaciones que se deriva a partir de las condiciones necesarias de optimalidad, o las condiciones de KKT. Eso quiere decir entonces que tenemos los valores que hacen que la Lagrangiano sea 0, que H sea 0, que el G sea menor o igual que 0, y que el mu sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces básicamente tenemos esa condición, y finalmente se hace el análisis de los resultados, donde, como les comentaba durante la clase, lo relevante es, o un punto a considerar, es básicamente el valor de los multiplicadores de Lagrange en el óptimo, ya que eso me entrega información respecto al margen de ganancia extra respecto a la solución de un problema de optimización como monolítico, que está ahí fijo. Entonces, si nos vamos ahora al camino secuencial, entonces básicamente decimos acá está el método secuencial, o sea, estamos en la parte 3 y definimos que vamos a trabajar con el método a utilizar para resolver secuencial, o sea, ya hicimos el análisis de grados de libertad y ya modelamos el sistema. Entonces, la estrategia que debiésemos seguir, debiese tener como líneas generales este diagrama que muestro arriba en la PPT, ya que lo encierro en este círculo rojo, donde básicamente el optimizador representa un algoritmo que puede ser el solver, en el caso de trabajar con Excel, o por ejemplo en la función fmincon, u otra similar si estamos trabajando con MATLAB, o una función que tenga un algoritmo de optimización en Python, o en general, en cualquier plataforma, ¿ya? Entonces básicamente lo que hay acá dentro de esta caja de optimización es un algoritmo que lo que va a hacer es generar actualizaciones de las variables de decisión del problema de optimización. ¿Ya? Entonces, si nos vamos hasta, por ejemplo, el problema de optimización, como yo les comentaba, que estaba acá, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con un problema de optimización siguiendo el camino secuencial, entonces vamos a trabajar con un problema que partió siendo así, XU, porque son todas las variables posibles candidatas a ser variables de optimización, XU y alfa, sujeto a H de XU y alfa igual a 0, y de G de XU y alfa menor o igual que 0, este problema lo transformamos en un problema más reducido, más acotado, en el cual las variables de optimización son solamente las variables de decisión, los grados de libertad.
Entonces tendríamos min, y ahora sería solamente u, y los valores de x se pueden sacar a partir de h. Por lo tanto, lo que tendríamos sería que resolver este problema. X de u alfa, sujeto a g de x de u y alfa, menor o igual que 0. Donde habíamos dicho que el x de u es una consecuencia o es el resultado de una simulación. Por lo tanto, de resolver el modelo h a la menos 1. Por eso entonces nos aparece esta restricción de igualdad, porque la restricción de igualdad está implícita dentro de esto. Es como hemos tomado la restricción de igualdad y hemos despejado el valor de x, ya de tal manera de que ahora x sea una consecuencia directa de u. Por lo tanto, solamente aparecería el valor de u. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, entonces el problema de optimización solamente entrega los valores de u, ¿no es cierto? Y claro, como los valores de los KPI, ya que los KPI en este caso para el problema de optimización secuencial sería tanto qué tan buena es mi función objetivo como si es que estoy dentro de la región factible, o sea, los KPI en este caso sería la función objetivo y las restricciones de desigualdad, y tanto la función objetivo como las restricciones de desigualdad requieren el cálculo, requieren el valor de x. Entonces, para que el optimizador, dado un valor de u de k que entregara, si fuera capaz de actualizar el valor de u de k, o sea, por ejemplo, proponer un valor de delta u de k para hacer la siguiente iteración, requeriría entonces calcular el valor de la función objetivo, evaluada en la iteración késima del optimizador, poner acá función objetivo de la iteración késima, y el g en la iteración késima, y eso implicaría entonces evaluar f en x de u de k, alfa, y lo mismo con g, u de k y alfa. Y esto implicaría entonces que para pasar, entonces para traducir variables de decisión en KPI, lo que tendría que hacer en algún momento sería entregar los valores de el x de k en función del u de k. El x en función del u de k, vamos a poner mejor. X en función de u de k. Eso es relevante, eso necesitamos conocerlo. Y básicamente para hacer eso, entonces lo que yo tendría que proponer es que para cada valor que propone el optimizador, ya sea el de Solver o el Mincon, lo que tendría que hacer es simular. Simular el modelo. De tal manera de transformar el u de k en x de u de k. ¿Ya? Para entonces obtener todas las variables, porque el optimizador solamente trabajaría con las variables de decisión. Entonces necesitaríamos ese paso intermedio que tendríamos que entonces programar entonces una función que permita simular el modelo para un valor de u y alfa dado. O sea, lo que hicimos hasta antes hasta la parte de optimización, o sea, simular. ¿Ya? Y entonces esta simulación ya la podríamos dividir en dos. Ya en ambos casos entregaría lo mismo, que sería el x de k. Esto sería el x de k, y esto sería el x de k, x de k, que sería básicamente el x de u de k. O sea, obteniendo entonces la simulación, por ejemplo, con el método de Newton, para un valor de u dado. Entonces con eso lo que haríamos sería, con los valores de u de k y x de k, lo que haríamos sería construir, por ejemplo, programar una función o escribir una celda donde encontraríamos el valor de la función objetivo. Y aquí entonces encontraríamos el valor de las restricciones. Y esa información se entregaría como KPI para que el optimizador hiciera una siguiente iteración. ¿Ya? Si estuviésemos trabajando con Solver, probablemente estas simulaciones sean funciones, ya sean funciones que estén programadas en celdas, ya de tal manera de obtener este h a la menos 1. Ya, si estuviésemos trabajando en MATLAB, esto implicaría que en la función que calcula la función objetivo, tendría que existir dentro de ella el método de Newton, que llamaría a su vez, por ejemplo, en este caso, el fsol. Entonces, dentro de la función objetivo tendría que haber un fsol para que cada valor de u que itera el optimizador ya implique obtener un valor de las variables dependientes, y con eso entonces armar la función objetivo. Entonces, con eso podríamos construir el KPI. Los pasos como específicos para el método de optimización secuencial implicaría construir una función que simula, la cual se implementaría en la función objetivo y también en las restricciones. ¿Ya? Entonces, básicamente, la salida de estas funciones, función objetivo y restricciones, que dentro de ellas hay otra función que simula, entregaría los KPIs
que luego se entregarían como información al optimizador. Ya, y esa sería entonces la forma de trabajar con el método secuencial. Y por otro lado, si es que nos vamos ahora por el método simultáneo, ya los elementos son bastante similares, ya, solamente que ahora vamos a trabajar siempre con el problema original, o sea, con aquel problema que es minimizar, modificando las variables x y u, f de x, u y alfa, sujeto a el modelo h de x, u y alfa igual a 0, y g de x, u y alfa menor o igual que 0. ¿Ya? Y ahora, como el problema de optimización simultáneo ¿ya? Entrega al mismo tiempo o sugiere valores de u y de x, ¿ya? Entonces ahora el KPI tiene que ser capaz de identificar no solamente si es que estoy en una región que sigue la optimalidad o también en una región que sigue la factibilidad, sino que también tiene que asegurar de que la factibilidad se cumpla en el sentido de que las variables u y x que está entregando, que está sugiriendo el optimizador, tengan un sentido físico. ¿Ya? O sea, básicamente ahora el KPI aumenta, porque no solamente es el valor de la función objetivo y de g, sino que también es el valor de h, porque tenemos que converger a un punto en el cual este u y este x cumplan un modelo, ¿ya? Porque el optimizador no sabe de modelos, ¿ya? Somos nosotras y nosotros los que ponemos los modelos y hacemos que se cumplan. Entonces, básicamente lo que haría dentro de esta zona ya no tendríamos que simular. ¿Por qué? Porque ahora el optimizador va a manejar el valor de x. En el método secuencial, el optimizador solo maneja el valor de u y x se simula. En el método simultáneo, el optimizador maneja el valor de u y de x, ¿ya? Pero tomando en cuenta que ahora maneja el valor de u y de x, entonces tenemos que entregar la información que permita, que ayude al optimizador a identificar que va en la dirección correcta, y entonces el KPI ahora va a estar aumentado. Va a tener que entregarle también, vamos a tener que entregarle al optimizador el valor del lado izquierdo de la ecuación, de tal manera de que vaya iterando hasta que haga que ese lado izquierdo sea igual a 0. Y finalmente, por supuesto, está la unión. Entonces, lo que hay acá, básicamente ya no hay una simulación, sino que simplemente hay, con estos valores calculo el f, calculo el g y calculo el h. X, u y alfa, y lo mismo para allá. ¿Ya? Y aquí como el x ahora está sugerido por el optimizador, entonces no requerimos una simulación, puesto que básicamente el valor de x está disponible. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a ver ahora son ejemplos de cómo se implementan estas ideas en aplicaciones, y van en los siguientes dos videos estas dos aplicaciones. Primera va a ser un ejemplo sin restricciones de desigualdad, un problema de mínimos cuadrados, que lo vamos a resolver con Solver, ya para entender los conceptos, y el segundo será un reactor que se ocurren unas reacciones que se llama reactor de Van der Pus, donde ese lo vamos a resolver con el método secuencial, y vamos a utilizar MATLAB para aquello. Así que nos vemos en el siguiente video.